Buenos días. Fiebre amarilla, una enfermedad endémica en Cuba en el siglo XIX e investigada por Carlos Juan Finlay Barré, que en 1881 descubrió que era transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Fue este el primer paso en la erradicación de la enfermedad en Cuba. No se ha erradicado en el mundo, desgraciadamente. Finlay fue el primer científico que demostró que una enfermedad infecciosa era transmitida por la picadura de un insecto. Es mucho más allá de lo que nosotros hablamos siempre. Finlay descubrió que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito de Aedes aegypti. No, Finlay descubrió que los insectos pueden transmitir enfermedades por su picadura, cosa que hasta ese momento no se tenía ni idea. O sea, el descubrimiento de Finlay es más grande de lo que ordinariamente decimos. Estableció, por tanto, el concepto de vector biológico y abrió una puerta para investigar la transmisión de otras enfermedades infecciosas, que después se fueron demostrando. Ya hablamos del descubrimiento de la transmisión del paludismo, pero ya cuando descubrieron la transmisión del paludismo, eso lo hablamos por el 1905, creo que fue, ya cuando eso Finlay había demostrado, fue el primero que lo dijo, que los insectos podían transmitir enfermedades por sus picaduras. El paludismo no es un virus, es un parásito, pero es lo mismo, vector biológico transmisor de la enfermedad. La fiebre amarilla se caracteriza por tres síntomas básicos: fiebre alta, íctero, o sea, coloración amarilla de piel y mucosa, y hemorragias. La fiebre, la coloración amarilla intensa de la piel, le dan el nombre, fiebre amarilla. La enfermedad se piensa que se originó en África, en el África oriental, o sea, el África que da para allá, para el Océano Índico, pero era una enfermedad, parece de monos, de primates, se transmitió al ser humano por picadura de insectos y entonces estos seres humanos la fueron transmitiendo, se fue trasladando cada vez más hacia el occidente de África, o sea, la parte de África que da hacia el Océano Atlántico, y aquí es donde iban los europeos a buscar esclavos, sobre todo después del descubrimiento de América, ya en el siglo XVI, y con los esclavos fueron llegando las personas enfermas a América. Ahora, ¿qué acontecía? Los esclavos que venían de África ya tenían cierto grado de inmunidad porque ya esa enfermedad de la fiebre amarilla era endémica en África y entonces no tenían cuadros clínicos tan severos porque lo que presentaban más bien era fiebre, dolor en los huesos y generalmente la evolución no era tan mala, ¿no? Pero cuando llegaron aquí a América, los europeos que vivían en América, más la población indígena americana, nunca había visto la fiebre amarilla, no tenían contacto ninguno con esta enfermedad, no tenían ningún tipo de inmunidad y comenzaron a sufrirla, a sufrir epidemias terribles. La primera que se reportó fue en 1674 en Barbados, que entonces era colonia inglesa. Fue muy famoso también la epidemia que atacó a las tropas francesas cuando fueron a Haití, en la revolución de 1802, fueron a combatir contra los haitianos revolucionarios, pues esta enfermedad atacó a las tropas francesas y la mitad de ellos murieron precisamente de fiebre amarilla y no en los combates con los haitianos. En Norteamérica hubo varias epidemias, la más famosa fue la de Filadelfia en 1793 y que duró desde 1793 hasta 1915. Fíjense todo el tiempo que duró ahí, duró 22 años aquella epidemia, con una gran cantidad de personas enfermas, muertas. Y en Europa aparecieron algunas, entre ellas la más famosa fue la de Barcelona en 1821, que fue llevada de aquí para allá, o sea, de América hacia España. No todo lo malo vino de allá, de vez en cuando le mandamos alguna cosita para que pensaran que no pensaran que nosotros éramos tan buenos. Esta enfermedad, la fiebre amarilla, es característica de áreas urbanas, porque el mosquito que la transmite es el Aedes aegypti, que es un mosquito de hábitat urbano. En Cuba, en 1881, Finlay realizó grandes estudios, investigó por qué hay fiebre amarilla, por qué se transmite, porque era endémica en Cuba, había cantidad de casos siempre, ¿no? Y entonces, en su laboratorio, en esa época, él demostró que esta enfermedad era transmitida por mosquitos. Lo presentó en un congreso internacional en Europa, pero no le hicieron mucho caso. Que los españoles se hubieran tal vez ahorrado la alta mortalidad entre las tropas que fueron enviadas a combatir contra la revolución cubana en los años a fines del siglo XIX. Fueron enviadas cantidad de tropas españolas a combatir y entonces aquí se enfermaban de fiebre amarilla y muchos de ellos incluso vieron llegar el 1898, o sea, el fin de la guerra, sin haber tirado un tiro y sin haber visto ni de frente, porque nada más lo pasaron todo el tiempo en hospitales de campaña y gracias a los que consiguieron salvarse y regresar a Europa.
En 1901, con la llegada norteamericana, de los norteamericanos a Cuba, entonces comenzó a investigarse. Dijeron que Finlay tenía esta teoría. Se creó una comisión norteamericana presidida por Walter Reed, y esta comisión vio que efectivamente Finlay demostró que la fiebre amarilla se transmitía por medio de picadura de mosquitos. Hay una anécdota que no sé si es cierta, pero la he leído, de que uno de los norteamericanos se negó, eso es mentira. Entonces, deja que me pique un mosquito ahí a ver qué pasa. Entonces se dejó picar por un mosquito infectado y se enfermó de fiebre amarilla. Y leí por alguna parte que había fallecido. No garantizo la autenticidad de la historia, pero la he leído. Y entonces se reconoció el descubrimiento de Finlay, aun cuando en los Estados Unidos se ha atribuido mucho a Walter Reed. Walter Reed lo que hizo fue comprobar que Finlay tenía razón y elaborar un informe que se presentó en los Estados Unidos, pero no fue quien lo descubrió, ni mucho menos, está bien claro. 20 años antes de que Reed pusiera un pie en Cuba, ya Finlay había demostrado y presentado sus trabajos en congresos en Europa. En 1901, con la campaña de saneamiento que se hizo, pues se logró que la fiebre amarilla desapareciera de Cuba y posteriormente, bueno, se ha ido erradicando en varios países del Caribe. Existe una vacuna muy efectiva y ha ayudado a disminuir el número de casos en el mundo, pero aún la fiebre amarilla es endémica en países de África y América del Sur, como voy a contar después. En 2015 trabajé en un brote terrible en África, con una mortalidad de los casos ingresados en el hospital donde yo trabajaba un 50%. La mitad de los pacientes con fiebre amarilla que ingresaron fallecieron. La población afectada en estos continentes es la no vacunada, porque la vacuna es muy efectiva. Si usted se vacuna de fiebre amarilla no tiene problema. Antes había que renovarlo a los 10 años, actualmente se conoce que no, que ya es una vacunación de por vida. Pero muchas personas no se vacunan, tienen miedo a la vacuna, se niegan a vacunarse, no tienen acceso a la vacuna por razones sanitarias, económicas, etc. Y bueno, pues no se vacunan. Y esta población no vacunada es muy susceptible de padecer la enfermedad en áreas endémicas. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años se enferman de fiebre amarilla alrededor de 200.000 personas y fallecen 30.000. 30.000 muertes que podrían evitarse simplemente con acceso a la vacuna y con personas dispuestas a recibir la vacuna. Conozco muchas personas antivacunas. Cada uno puede tener su criterio y lo respeto. La enfermedad es aguda. Se conoce también como vómito negro por los vómitos de sangre digerida por sangramiento digestivo, lo que es frecuente en las fases finales de la enfermedad. Muy importante, no existe cura para la enfermedad ni ningún tratamiento que pueda mejorarla. Una vez contagiada la persona, solo queda esperar la evolución, vamos a ver qué pasa, aplicar tratamiento sintomático y tratar las complicaciones. Por eso la aplicación de la vacuna es tan importante. El virus infecta a seres humanos y a primates, homínidos, monos, a ningún otro animal. Los mosquitos transmisores son de género Aedes, que viven en zonas por debajo de 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, pero se han encontrado algunos de ellos hasta 2.200 metros de altitud. O sea, mientras más cerca de la costa, mayor posibilidad que existan los mosquitos Aedes aegypti. El virus se transmite entre los mosquitos por transmisión transovárica. Fíjense, importante, no quiere decir que un mosquito puede estar infectado y sin haber picado a nadie infectado anteriormente. Esto es muy importante. Y esta vía y la infección de primates forman lo que se conoce como ciclo selvático de la fiebre amarilla. El ciclo selvático de la fiebre amarilla es la transmisión transovárica y la afectación de los homínidos, de los primates, de los monos, ¿no? Los mosquitos selváticos son diferentes a Aedes aegypti. Son Aedes también, pero no es el Aedes aegypti, que es el que nosotros acostumbramos ver y fue el que Finlay descubrió. Cuando un mosquito de estos, de la selva, pica a una persona y esta persona va hacia zonas urbanas donde existe población no vacunada, ahí es picado por un Aedes aegypti, se desarrolla en aguas de recipiente, en aguas caseras, y entonces comienza un brote como el que yo dije ya que trabajé en el 2016, este llamado ciclo urbano de fiebre amarilla, un ciclo selvático caracterizado por la transmisión transovárica de la fiebre amarilla en el mosquito y por la transmisión por primates, y un ciclo urbano que es persona a persona y donde interviene el Aedes aegypti. El Aedes del ciclo selvático no es aegypti, es otro tipo de Aedes, que no vive en los centros urbanos. El ciclo urbano es con Aedes aegypti que vive en lugares urbanos, en ciudades. Actualmente el riesgo mayor de contraerles para la población del África subsahariana
donde existen ciclos selváticos muy importantes y personas que van a la selva y regresan y que no están vacunadas. Si estuvieran vacunadas no había problema, ¿eh? En América Central y del Sur es endémica la fiebre amarilla. En países como Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil, la enfermedad existe y es difícil de controlar por las áreas selváticas que hay en estos países. Aquí permanece infectando a la población de monos aulladores. Es un tipo de mono que aulla y en esto se transmite por la picadura del mosquito Aedes haemococcus, no es el aegypti. Entonces, ahí está la enfermedad en los monos aulladores. Una persona entra a la selva, es picada por un Aedes haemococcus. Esa persona que no estaba vacunada regresa a la ciudad y lo que les dije, ahí ya empieza a diseminarla en áreas donde hay personas no vacunadas. Desde la picadura hasta el momento que aparecen los síntomas hay un periodo de incubación aproximadamente de 3 a 7 días en los que el infectado está asintomático, no está de lo más bien, no tiene problema ninguno, pero después comienzan los síntomas. La enfermedad dura alrededor de 2 semanas en los casos que sobreviven y lo hemos visto característicamente entre el día 8 a 9 más o menos de aparecidos los síntomas está la crisis, la gran crisis donde muchas veces el paciente fallece o comienza a mejorar. Puede presentarse en dos formas clínicas, una leve y otra grave. La leve tiene un comienzo muy aparatoso, fiebre alta característicamente, forma brusca, que es una cosa muy característica, la fiebre comienza bruscamente, escalofríos y dolor de cabeza. Pueden presentar dolores musculares, vómitos, náuseas y en el examen de orina aparece albuminuria, pero la evolución es benigna, se parece un poco a un dengue, a un chikungunya, a una de estas enfermedades virales. Y entonces, bueno, la fiebre amarilla también es viral, ¿no? Y pertenecen también a los llamados arbovirus, arthropod borne virus, o sea, virus transmitidos por artrópodos. Pero esta evolución muy aparatosa, aparentemente, es benigna y entre 1 y 3 días el paciente ya está bien. Dice, no, me dio una cosa ahí de 3 días, pero ya estoy bien, no tengo problema. Esta forma se sospecha mucho en los lugares endémicos, zonas endémicas, y en epidemia porque los síntomas son poco específicos. Ahora una persona con estos síntomas que viaja hacia un lugar donde la enfermedad no es endémica, nadie se da cuenta. Dice, es una enfermedad viral de esta ahí de montón y puede ser el inicio de un brote. Esto es importante tener en cuenta cuando una persona que viene de una zona donde es endémica fiebre amarilla dice que tuvo una fiebre de aparición brusca acompañada de síntomas generales, malestar general, etc., pero que le pasó de 1 a 3 días, sospechen que puede ser portador entonces por un periodo de tiempo de virus de fiebre amarilla y puede ser el inicio de un brote. Hay que revisarlo bien y aislarlo, ¿eh? La forma grave o forma clásica presenta un inicio similar también a las formas leves. Fiebre que aparece bruscamente, malestar general, molestia, etc. Puede presentar sangramiento nasal y sangramiento por las encías y pasados 3 días los síntomas mejoran. La persona empieza a mejorar, la fiebre desaparece y poco después, 2 días más o menos, el paciente mejor, aparentemente mejor, la fiebre aparece de nuevo, pero ahora con coloración amarilla de piel y mucosa. La coloración amarilla va aumentando de intensidad cada vez más intensa, aparece insuficiencia hepática y puede acompañarse también de insuficiencia renal. Estos casos, alrededor del 8º día, es los que presentan la crisis y entonces aquí fallecen una buena parte de ellos y otros, pues después de la crisis van evolucionando mejor y puede ser que resuelvan, aunque a veces la insuficiencia renal les sigue causando problemas o la insuficiencia hepática. En el caso de que el paciente ya pasó esta primera etapa, que comenzó en esta primera etapa, pues entonces las hemorragias van empeorando, ya no es como aquella de 3 días, sino que ahora aparecen nuevas hemorragias, aparece sangramiento por la nariz, por las encías, vómitos de sangre digerida, vómitos negros, por eso se llamaba la fiebre, la enfermedad de los vómitos negros, y eso en parte es por el sangramiento de este igual y en parte por la sangre que está viniendo en sangramiento nasal y gingival, que pasan en el estómago, se digieren y se vomitan. Esto es lo que dio el nombre de la enfermedad, les repito. Aparecen puntos hemorrágicos en el paladar blando, muy característicos, le abren la boca al paciente y cuando observan donde está la úvula, la campanilla, esa zona ahí, aparecen punticos hemorrágicos. Eso es muy característico, muy característico. El pulso se acelera menos de lo esperado. Es una causa de bradicardia relativa, igual que hablamos ya de la fiebre tifoidea, que también aparecía esto aquí, y es el llamado signo de Fallait. Signo de Fallait. El icter, intenso, cada vez más intenso. Las transaminasas se elevan considerablemente. He visto transaminasa glutámico-pirúvica por encima de 6.000 unidades internacionales. 6.000 unidades internacionales. Esto nos está hablando de una necrosis hepática severa. La creatinina y la urea
se elevan también, aparecen trastornos electrolíticos y aparece acidosis. El paciente empeora y la mitad aproximadamente fallece por insuficiencia hepática o renal. O sea, la mitad de los casos clásicos o graves por lo general fallece. Vi morir pacientes que minutos antes conversaban conmigo, están conversando conmigo normalmente y de repente la crisis brusca y fallecer. Tengo ideas aún traumáticas porque crean que es duro, no es duro. Una madre que tenía un bebé, había dejado el bebé en casa cuando ingresó, me preguntaba, doctor, ¿cuándo puedo ir para la casa a ver a mi hijo? Tengo ganas de ver al niño, tengo ganas de ver al niño. Y decía, Elena, aguarda, espera un poquito más, vas para la casa pronto, no te preocupes, dándole ánimo, ¿no? Minutos después de la última vez que hablamos de esto, falleció. Un paciente chino me hablaba por el traductor, estaba lo más bien el chino, para aquí y para allá, y me hablaba por el traductor. Oye, me hace falta que pase esto para irme para mi casa, quiero irme para la casa para reponerme. Y yo le decía, espera, todavía no te vas a ir de esto. No, es que yo quiero irme de allá porque quiero ir para China. Le decía, espera un poquito. Bueno, pues entonces falleció también. Falleció también después de una conversación de esta que aparentemente estaba muy bien. Es una característica que tiene la fiebre amarilla. Usted el paciente lo ve con esa transaminasa de 6.000 unidades, usted dice, ¿cómo es posible? Pero están hablando normalmente. Pero bueno, es así. El diagnóstico de la fiebre amarilla se hace por el cuadro clínico y se confirma por el título de anticuerpos, que en un vacunado debe ascender al menos 4 veces. En personas vacunadas la enfermedad es rara y el curso generalmente son los cuadros leves que hablábamos anteriormente. Si la padece, forma parte de los cuadros leves, no de los cuadros clásicos graves. Los pacientes que sobreviven tienen disfunción, tienen disminución de la fiebre, disfunción hepática que va recuperándose y disfunción renal que también se va recuperando. Si sobreviven, a los pocos días usted ve una recuperación asombrosa de hígado y de riñón y el paciente parece que no le pasó nada. Ha pasado 7 o 8 días después de ya la crisis grande, pues entonces el paciente está de lo más bien. ¿Cómo es posible que esta persona hace 7 o 8 días estuviera tan mal? Bueno, pues no, ya resolvió. Repito lo que dije, no existe tratamiento para la enfermedad. Vamos tratando las complicaciones a medida que aparecen, a ver qué pasa. Por lo general se aplican medidas generales, hidratación, control del equilibrio ácido básico, control de los electrolitos, transfusiones de sangre si son necesarias y diálisis para los pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal. La diálisis, la hemodiálisis sobre todo es muy importante porque nos va a ayudar a restablecer los parámetros que no podemos restablecer por otra vía. En 1937 Max Taylor desarrolló una vacuna que aún es eficaz desde los 10 días de aplicada hasta al menos 10 años y más. Actualmente se dice que de por vida. Usted se pone la vacuna, los primeros 10 días tiene riesgo. De hecho, les voy a decir también, bueno, hay personas que no se vacunan hasta que no tienen síntomas. Imagínense ustedes, cuando usted tiene síntomas ya no hay quien parar la enfermedad. Ella va a evolucionar como ella le dé la gana. Esto lo vi también con el COVID, ya existía la vacuna y conozco personas que no se vacunaron cuando debían haberse vacunado, se vacunaron ya con algunos síntomas y por lo menos recuerdo 2 casos que fallecieron. Fallecieron porque la vacuna se la pusieron a última hora.